Vivimos en un mundo de tendencias. Vivimos en un mundo, en una sociedad de consumo, llaman algunos. Es decir, lo que hoy es lo último, la otra semana ya no funciona, ya no sirve, ya no es tendencia. Y eso nos obliga a nosotros como a meternos en esa corriente, en que tenemos que estar en esa misma línea. Amén. Porque si no nos metemos allí, estamos out, estamos por fuera, estamos obsoletos. En el movimiento religioso, pero otra cosa, las tendencias tampoco es que son nuevas. Eso es como la moda. Lo que hoy es tendencia, por allá en 40 años, otra vez lo último. Es decir, eso es como cíclico. Amén. Entonces, así también encuentra uno en la sociedad actual, por lo menos en la vida cristiana, yo he visto que hay tendencias también. Y que hay tendencias por todos lados. Es decir, hay religiosidad en el cristianismo, en algunos aspectos. Y en este siglo más, en esta época más. Porque parece, hermanos, que hay un evangelio para cada persona. Un evangelio diseñado a la medida de la gente. Parece entonces que, bueno, yo mejor me voy para allá porque allá me tomo 2 cervezas y no pasa nada. Es decir, uno que se mueve en el ámbito profesional, que trata con muchas personas, uno se da cuenta que hoy en día, con tanta tendencia religiosa, todo el mundo es creyente. Amén. Pero el asunto es, hermano, que si el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y el evangelio, dice el apóstol Pablo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y después al griego. Amén. Eso quiere decir que el camino para salvarse es el evangelio, que en este tiempo no hay otra manera. Entonces, por más que hayan tendencias religiosas, existe solo un camino verdadero. Amén. Fíjese que la declaración de Cristo es: yo soy el camino. Cristo no dijo yo soy uno de los caminos. Amén. Cristo dijo yo soy el camino. Eso es excluyente. Yo soy el único camino verdadero, real, que da vida. Amén. Entonces, aunque la gente, aunque haya tendencias religiosas, el evangelio es el único camino para la salvación. ¿Y cómo se salva? La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La fórmula ya está dicha por el Señor. Amén. Pero no el que cree de cualquier manera, no el que cree a su acomodo, porque el mismo Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. No es como yo la entiendo, como yo la interpreto. Amén. Es como dice. Entonces uno ve, dentro de todas esas tendencias religiosas, uno ve muchas cosas. Pero hoy me voy a referir a 2 que a mí personalmente me llaman la atención y que sé que usted las ha visto. Hay una línea de pensamiento dentro de la sociedad religiosa de esta época. Y es la gente que centra su preocupación en lo externo, descuidando lo interno. Amén. La gente que tiene apariencia de piedad por fuera, pero que por dentro no tiene una conversión real. Amén. Esa es una tendencia, porque lo importante es la apariencia, es lo que se ve, es lo que se vende. Y también hay otra tendencia, y que usted la ha visto mucho, y es la gente que descuida lo exterior por centrarse en lo interno.
No, es que yo me puedo poner un tatuaje. Es que yo puedo andar con el pelo así azul. Porque lo importante es mi corazón. ¿Cómo está mi corazón con Dios? Es que yo puedo andar así de cualquier manera. Lo importante es mi corazón, mi comunión con Dios allá interna. ¿No ha escuchado usted eso, hermano? Dentro de esta sociedad religiosa, ¿no ha escuchado usted eso? Yo lo he escuchado muchas veces, en el trabajo, en muchos escenarios. Entonces están esas dos tendencias. Me preocupo por lo interno y descuido lo externo. O me preocupo demasiado por lo externo y descuido lo interno. Hoy miraremos esas dos tendencias en la Biblia. Y yo les decía que no son nuevas. No son nuevas. Cuando Jesús empezó su ministerio y lo desarrolló, Jesús se encontró con un mundo judío convulsionado. Cuando Jesús empezó a predicar la palabra, en el pueblo de Israel ya existían sectas religiosas. Amén. Y aunque la palabra de ese entonces era la misma, la Torah, el Pentateuco y los profetas, aunque era lo mismo, cada quien tenía una posición religiosa. Amén. Y a Jesús le tocó luchar contra esa religiosidad de la época. Así que la religiosidad no es nueva. No es nueva. El apóstol Pablo y el apóstol Juan escribieron cartas en contra del gnosticismo, por ejemplo. Eso es viejo, hermano. Y pudiéramos hablar de tantas corrientes filosóficas. Con Cristo pasó igual. Pero si el evangelio es el mismo, ¿por qué hay tanta diversidad de tendencias? Si los escritos de Moisés eran los mismos, ¿por qué entonces estaban los fariseos? ¿O por qué entonces estaban los saduceos, que eran los de la élite de la época, la clase alta, adinerada, los que ponían sumo sacerdote, los del Sanedrín? Y pudiéramos hablar de tantos grupos religiosos de esa época, los celotes, los esenios, y usted empieza a investigar de ellos. Entonces habían unos que decían, sí, el Mesías viene, pero el Mesías viene a través de una revolución militar. Y era una élite, una ala radical. Amén. Y todos, aunque el escrito era el mismo, la interpretación era distinta, la tendencia era distinta, pero lo que escribió Moisés era lo mismo. Amén. Y había diversidad de pensamiento en esa época. Así que eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Aleluya. Entonces a mí me llama la atención de este texto, porque si usted lee el texto de manera objetiva y tenga la Biblia abierta, en el capítulo 7, verso 1, la Biblia dice que llegaron de Jerusalén. Dos personajes menciona ahí. Unos eran fariseos y los otros eran escribas. ¿Llegaron de dónde? De Jerusalén. Una interpretación sencilla es que Cristo no estaba en Jerusalén, ¿cierto? Entonces esa gente fue comisionada a ir donde Jesús estaba predicando. Porque entre otras cosas, donde Cristo enseñaba, siempre le mandaban gente para espiarlo, para tentarlo, para acusarlo. Amén. Entonces el Señor le tocaba lidiar con eso. Ese día él estaba enseñando y llegaron unos fariseos y unos escribas. Aleluya. Un día estaba enseñando y mandaron a unos alguaciles. Aleluya. Pero cuando estos escucharon el mensaje, ¿saben qué dijeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este. Amén. Aleluya. El impacto del poder de Dios, de la palabra de Jesús. Entonces ese día llegaron unos fariseos y unos escribas. Los escribas eran los encargados de hacer las copias de los textos sagrados, es decir, ellos sabían, conocían los textos, eran doctores en eso, eran versados en eso. Amén. Aleluya. No eran gente que ignoraba.
lo que estaba allí. Pero fíjate que llegaron, y si usted lee el verso 2, dice que viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Amén. Estamos en el verso 2. El cuestionamiento no era ni siquiera por el sermón de Jesús. El cuestionamiento no era ni siquiera para Jesús, era para sus discípulos. Porque entre otras cosas a Cristo no le podían cuestionar. Porque Él mismo les dijo, yo no he venido a abolir la ley, ni los profetas, yo he venido a cumplirla. Amén. Entonces no tenían por dónde encontrarle caída al hombre. Pero entonces dijeron, oiga, es que esos discípulos suyos son muy puercos. ¿Cómo están comiendo con las manos sucias? Amén. Y de pronto un lector despistado de la Biblia dice, oye, tienen razón los escribas. Y tienen razón los fariseos porque hay que lavarse las manos para comer. Amén. Es lo primero que uno lee allí. Pero si uno lee el verso 3 y el contexto que sigue, la Biblia enseña, y sigue diciendo el pasaje, que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Amén. Volviendo de las plazas, hacían el lavado de los utensilios. Y entonces el asunto aquí era un tema que aparentemente era de higiene personal. Pero lea el verso 5. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. ¿A quién le preguntaron? A Jesús. Amén. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Amén. Es decir, el asunto aquí ya no es de higiene. El asunto es que están faltando a una tradición. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel de la deportación de Babilonia hasta el tiempo de Jesús? Empezaron de manera oral. Empezaron a interpretar los textos sagrados y acomodarlos a las relaciones sociales e interpersonales de la época. Y eso empezaron a enseñarlo de manera oral de generación en generación. Entonces, lo que están diciéndole a Jesús es, no está faltando a lo que Moisés dijo, que es la ley. Está faltando a una interpretación que nosotros le hemos dado a la ley, a una tradición. Hermano, y eso era tan tremendo que estudiando el tema, ellos tenían todo un protocolo hasta para lavar los utensilios. Y eso no estaba en la ley, ni siquiera. Y entonces uno dice, oye, siguen teniendo razón esos hombres. Pero es que ¿acaso el Señor no les enseñó al pueblo normas sanitarias y de higiene? Lea Deuteronomio, lea Levítico. Oiga, el Señor fue cuidadoso con Israel. El Señor le enseñó normas de higiene. Esto que nosotros llamamos bioseguridad, el Señor se los enseñó en un desierto. Amén. Entonces, no era que los discípulos faltaran a la ley, era que no seguían una dogma humana. Y eso es tan tremendo, hermanos, que los judíos hicieron de eso un texto, imagínense. Ya no era una tradición oral, es decir, ya no se la repetían oralmente a los hijos, sino que ahora se buscaron unos escribas y las escribieron en el siglo II. Y eso se llama, hoy en día se llama el Misna. Usted lo puede estudiar en la casa. El Misna. El Misna es un texto en el que los judíos interpretan la ley
y la hacen una tradición. Y para cada cosa es una tradición. Entonces, para este grupo religioso, no era tan importante quebrantar la ley, sino era quebrantar ese conjunto de normas humanas que ellos se habían inventado. Es decir, para que usted me entienda, ellos habían puesto al mismo nivel una dogma humana, un pensamiento humano, que una ley de Dios. Aleluya. Imagínese ese error tan garrafal. Es más importante mi criterio que lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que están diciendo ellos. Es más importante mi interpretación que lo que dice la palabra. Es más importante mi tradición que lo que dice la palabra. Eso es lo que ellos le están diciendo a Jesús. Amén. Tú estás quebrantando la tradición de los ancianos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Pero hermano, la respuesta de Jesús es tan fuerte que les dice: hipócritas. Verso 6. Respondiendo él, ¿quién? Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Podemos nosotros como creyentes caer en ese error. Un predicador, un creyente, porque todos los creyentes predicamos la palabra, de alguna u otra manera, jamás debe poner por encima de su predicación un concepto de él que la palabra de Dios. Amén, jamás. Hermano, lo que pasa es que yo creo, no es lo que tú creas, es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña. Amén. Jamás un predicador se podrá poner aquí en pie y decir: es que yo creo. No, hermano, la Biblia dice que esto es así y es así. Amén. No prediquemos conceptos personales, no enseñemos conceptos personales. A las personas que se entregan, a los nuevos en la fe, enseñémosle la palabra de Dios. Amén. Instruyámoslo, pero con la palabra. No hagamos dogmas. Es que esto es así, es que esto es así. No, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Deje que la palabra haga su efecto en la gente. Deje que la palabra transforme a la gente. Deje que la palabra cambie a la gente y que dé fruto. Amén. Pero no trate usted de meterlo en un concepto humano, porque sabe una cosa: ese concepto humano algún día se podrá caer con otro argumento. Pero si usted enseña la palabra de Dios, la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces no nos acomodemos en la vida cristiana a interpretaciones. Por eso es importante que uno como cristiano no se quede solo con el mensaje de aquí. Lea la Biblia en la casa. Estudie la Biblia en la casa. No se quede solo con lo que aquí se le da. Tenga comunión, tenga encuentro con Dios, porque yo creo que Dios en la casa revela. Porque yo creo que Dios en la casa leyendo la Biblia enseña. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ellos se inventaron unas dogmas y se aferraron a eso. Y se aferraron a eso. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué le dice el Señor en el verso 8? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál era la tradición de los hombres? Lavamiento de los jarros, de los vasos y muchas cosas semejantes, le dice el Señor. Pero mire lo que dice el texto 9, iglesia. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición.
Porque ¿qué dijo Moisés? Es decir, Cristo le citó la ley. ¿Qué dijo Moisés? Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera. Es decir, Cristo le citó el texto de la ley. ¿Y qué les dice Cristo? Pero ¿qué dice vosotros? En otras palabras, Cristo le dijo, esto dice la ley y esto es lo que ustedes dicen. Les hizo un paralelo, les hizo una comparación. Y le dice, ustedes dicen, basta que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán. Basta que un hombre le diga a su papá y a su mamá, es corbán. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Déjeme y me detengo un ratico ahí. Es la única vez que aparece esa palabra en la Biblia. Corbán. ¿Qué es corbán? Bueno, viene de una raíz griega que traduce literalmente ofrenda. Del hebreo antiguo significa sacrificio u ofrenda también. El corbán era una práctica religiosa que no estaba en la ley de Moisés, sino que estaba en las tradiciones de los hombres, en la interpretación de ellos. ¿Y cómo funcionaba eso del corbán? Resulta que yo tenía mis bienes, mis posesiones, y yo debía honrar a mis padres en todos los aspectos, incluso con mis bienes, apoyar a los viejos en su vejez, que no pasaran trabajo. ¿Sabe qué decía la tradición de ellos? Que si yo tenía esta silla y con esto era que yo iba a ayudar a los viejos, entonces yo decía, no, esto es corbán, esto no se toca. En otras palabras, yo decía, esto es una ofrenda para el templo, esto no se toca, y los viejos quedaban desamparados. No le tocaba parte de lo que yo tenía para honrarlo con mis bienes, sino que yo prefería honrar un mandamiento humano y decir, esto es una ofrenda para el templo, y lo vio pasando trabajo. Mire usted hasta dónde va esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Cristo les dijo, la ley de Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen, no, esto no se toca, esto es corbán, esto es para el templo. ¿Y saben qué decía la tradición de los hombres? Que el hombre que dijera o que declarara que eso era corbán, quedaba exento de culpa. Es decir, yo delante de Dios no tenía culpa. Yo era un hombre que había actuado en justicia porque había dado esto, aparentemente era una buena obra. Yo había dado esto para el templo y quedaba exento de apoyar a mis papás. Mire usted hasta dónde viene la perversión del mandamiento humano. Amén. Entonces Cristo se lo restregó en la cara. Les dijo, la Biblia dice, la Biblia que ustedes tienen, la ley, los rollos, los pergaminos, dicen, honre a su padre y a su madre. Y ustedes dicen, no, porque esto es una ofrenda para el templo. Cristo les dijo, ustedes son unos hipócritas. Amén. Porque invalidan el mandamiento de Dios, es decir, ponen por encima lo que Dios dice de la palabra de los hombres. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorificado sea Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en las organizaciones religiosas con dogmas humanas? No dijeron amén, pero yo sé que sí. ¿Cuántas veces usted ha escuchado o ha leído o ha visto que se pone por encima un criterio humano de lo que la palabra de Dios realmente enseña? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y parece que eso del corbán era una buena práctica. Oye, pero es que este es un hombre dadivoso que aporta con liberalidad para la obra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos creyentes no habrán así, hermano Harold, que tienen a los viejos pasando trabajo, pero que para la ofrenda de la iglesia, pero para la construcción del templo, y no que eso sea malo, Dios me guarde de decir eso, pero el que no provee para los suyos, dice la Biblia, usted conoce el texto. ¿Qué dice la Biblia del que no provee para los suyos? Es un anatema. Y
Y usted sabe qué significa eso en griego. No ha negado la fe, no conoce a Jesús. Amén. El que no provee para lo suyo es peor que el que no ha conocido a Cristo. Amén. Entonces, hermano, ese día cuestionaron a Jesús y el Señor le citó la ley. Y me llama la atención, y ya vamos terminando, no se preocupen, faltan 6 hojas. Tranquilo. Dice el texto, le cita el texto del profeta Isaías capítulo 29, anótelo y en la casa lo lee. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a 2500 kilómetros de mí, está lejos de mí. Eso dice Isaías 29 y eso dice el Señor acerca de Israel. Y usa la palabra corazón. Si usted lee el texto del capítulo 7, bueno, hasta la mujer sirofenicia, es decir, hasta el verso 23, del 1 al 23, se va a encontrar con que Cristo menciona muchas veces la palabra corazón en esos capítulos, en esos versos del 1 al 23. Y yo soy de los que cuando veo una palabra repetida en un texto la rayo. ¿Qué querrá decir esto? Porque la Biblia menciona muchas veces corazón. Vea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el corazón que la Biblia habla no siempre es del músculo. Es más, yo me atrevería a decir que en un 90% o casi nunca habla de ese músculo que bombea sangre. Hay muchos textos. El Señor le dijo a los israelitas en Deuteronomio 10:16, para que lo anote: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Usted cree que eso habla del corazón, del órgano? El Señor les está diciendo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El Señor le dijo a los escribas de casualidad, San Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Usted cree que usted piensa con este órgano? ¿Usted cree que lo que Cristo dijo ahí en San Mateo 9:4 se refiere a ese órgano? ¿Será que uno con este órgano piensa? ¿Con qué piensa usted, hermano? Con su mente, ¿cierto? Amén. La palabra de Dios, la mayoría de las veces que toca el corazón, habla de las emociones, de los sentimientos, de las actitudes con C, de los pensamientos, de la mente. A eso se refiere la mayoría de los textos cuando hablan del corazón. Amén. Entonces Cristo, ¿qué les dice? ¿Qué les dice después de haberles dicho esto? Cristo les dice: sus labios pronuncian alabanzas, pero su mente piensa otra cosa. Amén. Eso fue lo que Cristo le dijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo el Señor: llamando así a toda la multitud, verso 14, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ese fue el mensaje después del regaño a los fariseos y a los escribas. Y los discípulos no lo entendieron. Amén. Los discípulos no lo entendieron porque en el verso 17 dice: cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y el Señor les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento?
Es decir, ustedes no entendieron tampoco. No entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón. Escuche la palabra de Dios, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que entra del hombre, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque, escuche bien, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas de dentro del corazón salen. Amén. Es decir, que Cristo les dijo, el asunto aquí con los fariseos y los escribas no es de higiene personal. Esto es un asunto espiritual. Amén. El asunto aquí es lo que sale en el corazón. Amén. Lo que sale de tu corazón te contamina. Lo que tú maquinas en tu mente te contamina. Las acciones premeditadas que salen de tu mente y las pones por obra te contaminan. Amén. Lo que tú piensas de tu hermano a espaldas de él te contamina. Lo que tú piensas del pastor a espaldas de él te contamina. Aleluya. Así que lo que realmente contamina es eso que tienes aquí dentro, que después lo exteriorizas. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué decir de esa gente? De esa gente que se esfuerza por lo exterior. De esa gente que se presenta con piedad. ¿Sabe que los fariseos hicieron del lavamiento de las manos y de los utensilios un ritual y supuestamente excedía la purificación física? Era algo espiritual para ellos. Y el Señor dice, no andes como ellos, no ores como ellos, porque a ellos les gusta orar delante de todo el mundo en las plazas públicas, con sus ropas. Amén. Eso le dijo el Señor a sus discípulos. Pero tú cuando ores, ve allá a tu aposento y enciérrate con Dios. Aleluya. Eso le dijo el Señor de los fariseos. Les dijo, porque ellos aman orar en público. Y un día fue el fariseo y el publicano, y Cristo les dijo una parábola a sus discípulos acerca de eso. Y el uno fue con arrogancia, con altivez de corazón a la presencia de Dios y dijo, gracias a Dios que no soy como ese pecador, dijo el fariseo. Pero el que estaba allí publicano le dijo, Señor, tú conoces. Aleluya. Cristo le dijo, no ores como ellos. No vengas a la presencia de Dios como si fueras el mejor creyente. Todos los días cuando te presentes a Dios, entra a la presencia como un necesitado de Él. Aleluya. Como alguien que reconoce que su vida depende de Él. Que lo que ha logrado y alcanzado es por pura gracia y misericordia de Él. Aleluya. Y el discurso de Jesús es más fuerte, hermanos. Le estoy parafraseando varios textos en esta mañana. Un día les dijo Cristo a ellos, los ofendió. Les dijo, esos son como unos sepulcros blanqueados. Es decir, esos viven de una apariencia externa, pero por dentro el corazón está podrido. Porque en un sepulcro, hermano, lo que hay es un cadáver en descomposición. ¿Cuántas vidas es posible que estén así? Con faldas largas, encorbatados. Pero por dentro, hermano. Pero por dentro. Pero por dentro, hermano. Aleluya. 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 Aleluya.
La medida de la falda no salva a nadie. La medida de la corbata no salva a nadie. Pero los salvos se visten decentemente para Dios. Amén. Amén. Así que no que lo externo sea malo, hermano, no me malinterpreten esta mañana. Alabado sea el nombre de Cristo. En otras palabras, Cristo les dijo, no usen máscaras. Porque a veces vemos casas con fachadas bonitas, pero por dentro no son tan bonitas. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y también está el otro extremo. Yo un día fui a visitar una casa y era, hermano, una pared y un portón feo. Pero cuando ese portón se abrió, había piscina, había una cosa hermosa. Ese es otro extremo. La gente que descuida lo externo y dice que lo más importante es lo interno. Amén. Pero en esta mañana, hermano, la palabra de Dios nos enseña que tanto lo interno como lo externo es importante. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque ¿de qué te sirve a ti orar tanto y arrodillarte 5 horas si después tu comportamiento no da fruto de eso? Amén. ¿De qué te sirve a ti venir al altar y danzar y hablar en lengua media hora si después vas a tener una pelea con tu esposo o con tu vecino? ¿De qué sirve eso? El apóstol dijo, eres como un címbalo que retira. Estás hueco, dijo el apóstol. Alabado sea el nombre de Jesús. No te preocupes entonces. Lo importante es lo interno. Hermano, y yo puedo andar como sea desordenadamente. No, así no es. Así no es. Alabado sea el nombre de Jesús. El hermano Jorge decía el jueves que Cristo se transfiguró en el monte y que esa majestad, esa gloria que estaba ahí dentro, se hizo visible. Amén. La palabra transfigurar, hermanos, implica un cambio de forma. Que se revele lo que está dentro. Eso es una transfiguración. Amén. Que se revele lo interno. Entonces a Cristo lo veían como un ser humano cualquiera, como un hombre común. Pero dentro de ese hombre común, dice la Biblia, que habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Es posible que en esta mañana usted a mí lo vean como un hombre común, como un hombre sencillo, como un campesino, como un hombre rústico tal vez. Pero por dentro hay algo glorioso que Dios ha puesto en nosotros. Por dentro hay un poder sobrenatural que Dios ha derramado en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Él. A Él sea la gloria. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el Señor dice, y la Biblia dice esta mañana, pero preocúpate por cómo anda tu corazón. Preocúpate por lo que sale de él. Preocúpate por lo interno, pero no descuides lo externo. Que la gente vea la gloria de Dios en ti. Que la gente vea que eres diferente, pero que eso no solamente sea de vista. Amén. Alabado sea el Señor. En otras palabras, eso que tú tienes ahí dentro, transfigúralo, sácalo, exteriorízalo esta mañana. Amén. Y dice el Señor, porque es posible que alguien esta mañana aquí haya descuidado el corazón. Es posible que haya descuidado su mente.
¿Y sabe qué dijo el hombre más sabio del mundo? Sobre toda cosa, escuche bien, sobre toda cosa, o sea, por encima de todo, entienda ese texto, de lo que sea, guarda tu corazón. Por encima de todo esta mañana, guarda tu corazón. ¿Y por qué, Salomón? ¿Por qué debemos guardar el corazón? Porque de él mana la vida. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces vamos a llenar el corazón de cosas buenas. Vamos a llenarnos de la gloria de Dios. Vamos a llenarnos de cosas buenas. Para que el día que tenga que salir algo sea algo bueno. Amén. Aleluya. Cristo le dijo a los discípulos que el hombre bueno, escuche bien, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿qué saca, hermanos? Cosas buenas. Pero el hombre malo saca cosas malas. Eso dijo Cristo. Y termina ese texto diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la pregunta en esta mañana, ¿qué tesoro hay en tu corazón y en mi corazón? ¿Qué es lo que hay ahí esta mañana? ¿Tendrá alguien en esta mañana una raíz de amargura en el corazón? Y sabes que esa raíz de amargura algún día va a salir. Algún día de rabia va a exteriorizarse. Porque está ahí. Pero aquí está el Espíritu Santo esta mañana, que limpia corazones. Amén. Que arranca raíces de amargura. Que lava del pecado. Aleluya. Aleluya. Porque es posible en esta mañana llegar a la presencia de Dios con apariencia de piedad. Es posible que el predicador esta mañana venga con apariencia de piedad y predique el mensaje. Pero el que sabe el corazón del predicador es Dios. Es posible que en esta mañana tú hayas venido aquí con apariencia de piedad, pero el que sabe el corazón es Dios. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, le dijo el Señor al profeta Samuel. Pero Dios mira el corazón. Amén. No necesita un electrocardiograma, no necesita un examen especializado, no necesita un TAT. Aquí no está la palabra en nuestros labios y tú la sabes. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios lo conoce todo, aún hasta lo profundo de Dios, dice el apóstol, escudriña. Y en esta mañana está el Espíritu Santo aquí. Yo le invito a estar en pie, hermano. David un día escribió y dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. En otras palabras, si tú me lavas el corazón, lo que yo diré son cosas buenas. Andaré conforme a tus estatutos. Y en esta mañana está la sangre de Cristo que lava aquí. Yo no sé si alguien necesita hoy que el Señor le lave el corazón. No se trata de apariencias, no se trata de que soy servidor, de que tengo muchos años en la iglesia. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve eso? Si delante de Dios estamos desnudos y algún día habrá que dar cuenta de todo. ¿Cuántos predicadores se han parado aquí en este púlpito y resulta que están en pecado? Y suena duro decirlo. Aquí en esta mañana hay alguien que lo conoce todo y que lo sabe todo.
pero que quiere lavarnos, pero que quiere limpiarnos. Si tú tienes por ahí escondido una ofensa contra alguien, está ahí guardada y algún día va a salir. Pero si la traes al altar en esta mañana, hay un cirujano aquí que tiene unas manos suaves, que no se le siente el bisturí. Aleluya, aquí está el Espíritu Santo en esta mañana. Porque un día, hermanos, si nos morimos, Él nos levanta. Y un día, dice la Biblia, que se va a presentar para sí mismo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Asimismo se va a presentar su obra redentora con la vida de alguien que con problemas, con dificultades, un día entendió que necesitaba ser lavado, ser limpio. Aleluya. Y si hay un joven aquí, la Biblia dice con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Hoy aún hay una oportunidad esta mañana. Cuando el Señor me regaló ese mensaje, yo tuve que decirle que me ayudara, que me limpiara. En esta mañana, en medio de este aguacero, Dios trajo a alguien aquí para que se fuera libre. Amén. ¿Quién quiere que oremos por él esta mañana? Ya yo me voy a retirar de aquí, hermano. Pero yo necesito la oración suya en esta mañana. Yo necesito que el Señor siga haciendo su obra en mí. Que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccione. Que nos limpie, que nos lave, que nos quite eso. Aleluya. Y si hay una marca en el corazón, que la sane. Aleluya. Porque, hermanos, qué bueno es tener una conciencia tranquila y limpia delante de Dios. Yo no sé si usted se acuerda el día que salimos de las aguas. Sale uno renovado, sale uno liviano. En esta mañana, aquí no están las aguas bautismales, aquí está el Espíritu Santo que lava, que limpia, que renueva corazones, que renueva vidas en esta mañana.